Ahora vamos a ver el ANOVA de dos vías cuando el diseño experimental es factorial y se quiere ver la interacción entre factores. Es muy similar al caso del diseño experimental por bloques, pero ahora vamos a introducir la interacción, además de que nos interesa el efecto de ambos factores y de la interacción. Primero vamos a ver cómo sería el diseño y el análisis si no hubiera interacción, que sería como ya lo vimos en el video anterior. En este ejemplo tenemos dos tipos de insecticidas, DDT, RAID y el tratamiento o el nivel sin insecticida. Y la variable de respuesta es que tanto se mueren los mosquitos, pero también tenemos el factor, la especie de mosquito, que tenemos 3. Entonces nuestra tabla de ANOVA tendría el renglón para insecticidas, el renglón para taxón y obviamente el error. Tenemos dos hipótesis. En la media de mortandad entre los diferentes insecticidas es la misma y la media de mortandad entre los diferentes taxones es la misma, o las alternativas hay alguna media que es diferente. Si sacamos la suma de cuadrados y hacemos el análisis de ANOVA de dos vías sin interacción, resulta que el insecticida sí tiene algún efecto, es decir, se rechaza la hipótesis nula y el insecticida puede explicar el 30% de la mortalidad. El taxón también salió significativo, hay alguna especie que se está muriendo más que las otras, mínimo una. Pero hay un 42% de la variación de la mortalidad que no estamos explicando. Está muy grande ese error, de hecho es más grande lo que no estamos explicando a lo que explica cada uno de los factores por separado. ¿Cómo se podría reducir ese error? Es decir, ¿qué es lo que está metiendo variación, que es relevante porque es mucha y que no estamos considerando? Podría ser que esa variación no explicada esté dada por una interacción, pero antes de pasar a eso vamos a ver cómo se verían las gráficas cuando no hay interacción. Aquí lo que tienen en común estas gráficas es de que la pendiente de las tres líneas siempre es la misma. La distancia en cada uno de los puntos siempre es la misma. Puede ser que ambos factores tengan efecto o que solamente uno tenga efecto, pero ninguna de estas tiene interacción entre los factores. Vamos a repasar cómo se verían las gráficas cuando hay interacción. Esto ya lo vimos cuando vimos diseño experimental. En la gráfica de la izquierda tenemos que ambos factores salieron significativos. Ambos factores tienen un efecto o explican parte de la variación. Hay un insecticida que mata más que el otro, en este caso RAID, y hay una especie que se muere más que la otra. Podemos contestar, ¿el DDT es efectivo? No, el DDT no mata más sin importar la especie. En la gráfica de la derecha, también ambos factores salieron significativos y además la interacción es significativa. El DDT es el que menos mata a Culex, pero es el que más mata a Aedes. El RAID es el que más mata a Culex, pero es el que menos mata a Aedes. Sin insecticida, Culex y Aedes se mueren igual, pero Aedes se muere más. Entonces, el DDT es efectivo, depende, es efectivo para Aedes, pero no es efectivo para Culex ni Anopheles. Entonces, esto es cuando la interacción es significativa y se tiene que introducir ese término en el modelo para reducir el error y aumentar la variación explicada. Formalmente, cuando hay una interacción decimos que el efecto del insecticida depende del taxón al que se le aplica. Los efectos por separado del taxón y el insecticida son los efectos principales y la interacción es el efecto secundario. Esta interacción aumenta la variación de la mortalidad. Cuando resulta que la interacción es significativa, que realmente sí hay una interacción entre los factores, entonces el efecto por sí solo del taxón o del insecticida, es decir, los efectos principales, aunque hayan salido significativos, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque si me sale que el insecticida tiene un significativo, me salió una F grande significativa, pero aún así no puedo responder la pregunta ¿cuál es el insecticida efectivo? Para que esa pregunta depende de el factor taxón y lo mismo con el taxón. Entonces, cuando la interacción es significativa, los efectos principales ya no tienen importancia.
Ya no, o sea, se incluyen en la ANOVA, pero ya no se analizan, porque por sí solos no predicen nada. Entonces, esta variación o esa variación que no se estaba explicando, ese error, seguramente es porque hay una interacción, suponiendo que no hay otro factor que no estemos considerando. Pero vamos a probar si la interacción es relevante. Cuando se tiene un error tan grande, se tiene que ver si la interacción es importante, y se hace con una ANOVA de dos vías con interacción, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se introduce la interacción en el análisis, se tiene que ver cuántas réplicas habrá para esa interacción. Tenemos en este caso dos factores, insecticida y taxón, y tres niveles en cada uno de esos factores, tres insecticidas y tres especies. Hay 9 combinaciones posibles: DDT con Anopheles, DDT con Culex, DDT con Aedes, etc. Para tener por lo menos 3 réplicas en cada uno de esos 9 necesitaríamos 27 unidades experimentales. Así tendríamos 3 réplicas para el factor interacción. Si ponemos 3 unidades experimentales en cada uno de esos tratamientos, tenemos 9 réplicas para el factor insecticida. Fíjense, en la columna de DDT hay 9. 9 réplicas para el factor taxón. En el renglón de Anopheles hay 9. Pero 3 réplicas para la interacción, porque en cada una de esas celdas solo hay 3. Ahora agregamos una hipótesis a nuestro análisis. Teníamos la hipótesis de que el factor A, digamos insecticida, tiene un efecto sobre la mortalidad. El factor B, taxón, tiene un efecto sobre la mortalidad, alguna de las medias de mortalidad de las especies distintas, y agregamos la hipótesis de que el efecto del factor A por el factor B tiene un efecto, es decir, la media de alguna de esas combinaciones de insecticida y taxón es diferente a la media de las otras. Nuestro modelo nos queda de la siguiente forma: ya con 4 fuentes de variación, la mortalidad va a estar explicada por el insecticida, por el taxón, por la interacción y por el error. Bueno, va a estar explicada por los primeros 3, más aparte el error, que va a ser variación no explicada. Para calcular nuestra suma de cuadrados de cada uno de los factores y de las interacciones, tenemos que sacar los promedios de los niveles. Sacamos el promedio de mortalidad de todas las unidades que tengan DDT, de todas las unidades que tengan RAID, de todas las unidades que tengan Anopheles. Entonces sumamos o sacamos el promedio de eso, y además sacamos el promedio de cada una de las combinaciones. El promedio de las unidades de Anopheles con DDT, de Culicide sin DDT. El promedio de los tratamientos, por ejemplo, de Culicide sin insecticida, son esos 3 que están marcados con rojo, 37, 48 y 31, es 38.7. Y así lo hacemos para cada uno de los 9 tratamientos y los otros 3 niveles de cada uno de los factores. Ya que se tienen los promedios de los tratamientos y de los niveles de los factores, se pueden calcular la suma de cuadrados totales de cada uno de los factores y del tratamiento, de los interacción, y además el error. Vamos a ver cómo se calcula cada una de estas columnas. Entonces ya tenemos los promedios de los niveles y los tratamientos y el promedio total, obviamente. Vamos a ver cómo se calculan una de esos renglones. Los otros sería igual, nada más hay que cambiar los números. Vamos a ver cómo se calcularía de Aedes DDT, que tuvo una mortalidad de 6. El promedio general es de 18.4, el promedio general de la mortalidad. Entonces 6 menos 18.4 al cuadrado es 153.9, esa es la primera columna. Después, para la suma de cuadrados de taxones, es el promedio del taxón, en este caso Aedes, menos el promedio total al cuadrado, y así están aplicándose las fórmulas de
para calcular la suma de cuadrados. Si quieren ponerle pausa y ver cómo se calcula ese renglón, los demás renglones serían iguales. Cuando se tiene la suma de cuadrados, es decir, la suma de cada una de las columnas de la cuadra anterior, se puede hacer la tabla de ANOVA y tenemos cada uno de los renglones es un factor, el factor insecticida, el factor taxón, la interacción, el error y el total. Con sus respectivos grados de libertad tenemos 3 niveles para insecticida, 3 niveles para taxón, entonces tenemos 2 grados de libertad ahí. Ahí está cómo se calcula los grados de libertad para la interacción, para el error. Después sacamos la suma de cuadrados media, los valores de F, una F para insecticida, una F para taxón, una F para interacción, que es la suma, la media de cuadrados entre la media de cuadrados del error, y un valor de significancia para cada uno de esos 3. En este caso vemos que el insecticida es significativo, el taxón es significativo y la interacción es significativa. Como la interacción salió significativa, las dos primeras hipótesis ya no tienen sentido analizarlas, porque ya no predice nada. El insecticida por sí solo o el taxón por sí solo ya no me va a decir nada sobre la mortalidad, sino que tengo que ver la interacción. Esa ahora es mi única hipótesis que es relevante, porque salió significativa la interacción. Si no hubiera salido significativa la interacción, entonces sí tengo que explicar el efecto del insecticida y el taxón por separado. Vamos a comparar lo que se obtuvo sin interacción y con interacción. Sin interacción vimos el efecto de insecticida y taxón son significativos, pero había mucha variación no explicada, mucho error. Cuando vemos o cuando introducimos la interacción, ese 42% de variación explicada se convierte en 13% y el 29% se va hacia la interacción, es decir, se reduce la suma de cuadrados del error porque le estamos quitando a ese 1243 el 485 del que está explicando la interacción. Si se fijan, la suma de cuadrados de insecticida y taxón no cambió, son 887 y 807 en ambas. Lo que está pasando es de que ese error se redujo porque le estoy poniendo la interacción. Gráficamente se puede ver que cuando hay interacción, sí, en cada uno de los tratamientos de insecticida son diferentes la posición de la mortalidad de los taxones. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos que Culex siempre está mayor, a lo mejor en algún insecticida más que en otro, pero siempre es más alta la mortalidad de Culex y de Aedes y de Anopheles es similar. En la gráfica de la izquierda vemos que no es el mismo el efecto de los insecticidas sobre los diferentes taxones, es decir, el efecto del insecticida depende de a qué taxón te refieres. Se puede decir, es efectivo, right, solo para Aedes, pero no para Culex. Es efectivo DDT para Aedes y para Anopheles, pero no para Culex. Entonces, el efecto del insecticida depende del taxón en la gráfica de la izquierda y el efecto del insecticida es el mismo para los taxones en la gráfica de la derecha. Este es un resumen de cómo hacer una ANOVA de 2 vías cuando se quiere probar la interacción, cómo calcular cada una de las celdas de la tabla de ANOVA. Recuerden, si la interacción es significativa, el efecto de los factores, los efectos principales, ya no son relevantes. De esta parte van a hacer un ejercicio con unos datos sobre el crecimiento de arañas, considerando la presa que se les da, el alimento que se les da, y si son machos y hembras, y la interacción. Van a hacer la tabla de ANOVA y, en caso de que sean significativos, hacer la prueba post-hoc. Por último, después de ver las ANOVAs de 1 vía, de 2 vías con bloques y factorial, vamos a ver el procedimiento general para hacer una ANOVA. Estos son los pasos a seguir para cuando se quiere hacer una prueba de ANOVA de cualquier tipo, 1 o 2 vías. Entonces se los dejo, no los voy a leer. Estos pueden seguirlos en la secuencia
para contestar los ejercicios y posteriormente para hacer una nova si lo requieren en un análisis.